Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües. Hoy vamos a hablar de las diferentes maneras o tiempos del verbo to be, dado que muchas de las personas con las que yo comparto o mis estudiantes, muchos se están quejando o evidencio en ellos la falencia de que están utilizando siempre el do o el does, y me toca decirles, recuerde que el verbo to be, recuerde que se niega diferente, se pregunta diferente, su participio es diferente, su futuro se forma así, así. Entonces, hoy les traigo una especie de recorderis para que miremos todos los tiempos del verbo to be. Recuerden que es el verbo más importante del idioma inglés, el más irregular, el que más vamos a usar y más vamos a encontrar. Listo, entonces comenzamos. En esta parte de aquí tengo los pronombres personales, que son 8. I, you, tercera persona de rojo, he, she, it, plurales, we, you, and they. A cada uno de ellos les corresponde un verbo to be. Como tal, no vamos a ver esto todavía, sino que el verbo to be en presente es am, is y are. ¿Ok? Entonces, también recuerden que significa dos cosas, ser o estar, eso no se nos puede olvidar. I am, yo soy, yo estoy, you are, tú eres, tú estás, usted es, usted está, vos sos, vos estás. He es, él está, she es, ella está, it is, esto es, esto está, o simplemente es, está. ¿Ok? We are, los plurales, nosotros somos, nosotros estamos, you are, ustedes son, ustedes están, and they are, ellos son, ellos están, o ellas son, ellas están. Recuerden que no hay problema con el género. Listo, si hacemos de cuenta que el tablero hayas pasado y aquí es futuro, ya hicimos el presente, entonces vamos a la parte del pasado. Para el pasado del verbo to be vamos a utilizar was y were, dos palabras. Was para el singular y were para el plural. Entonces, I was, yo era, yo estaba, dos veces, ser o estar. You were, tú eras, tú estabas, o usted era, usted estaba, ¿ok? Vos eras, vos estabas. He was, él era, él estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, era, estaba. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. You were, ustedes eran, ustedes estaban. And they were, ellas eran, ellas estaban. O ellos eran, ellos estaban. ¿Ok? Algo que da dificultad a los estudiantes es el participio. El participio. Recuerden que todos los verbos tienen presente, pasado, participio. El participio del verbo to be es la palabra been, que significa sido o estado. Recuerden que los participios son las palabras terminadas en ado, ido, to, so y sho. En este caso, sido, ido, estado, ado, ido, ado. ¿Ok? Entonces, para formar los participios tenemos que recurrir al verbo to have, que significa haber o tener, pero en este caso no lo vamos a ver como el verbo tener. I have a car. Yo tengo un carro. I have a car. No, vamos a verlos como el verbo haber, porque nos está sirviendo de auxiliar. ¿Listo? Entonces es el verbo haber. ¿Listo? Entonces, I have been. Yo he sido o yo he estado. You have been. Tú o usted ha sido o ha estado. He has. Tercera persona del verbo to have es has. He has been. Él ha sido, él ha estado. She has been. Ella ha sido, ella ha estado. Lo mismo con it. It has been. Sido, estado. Esto ha sido, esto ha estado. Nosotros hemos sido, nosotros hemos estado. Ustedes han sido, ustedes han estado. Y ellos han sido o han sido estado. O han estado, perdón. Listo. Recuerden que si voy a negar en presente, lo único que tengo que hacer es colocar el not después de ¿qué? Después del verbo to be. Listo, el verbo to be se niega con el not después del verbo, mientras que con los demás verbos la negación va entre el pronombre y el verbo. I don't cry, I don't put, I don't let, I don't drink, ¿ok? En este caso no, el not va después del verbo to be. I am not, you are not, he is not, she is not, it's not, we are not, you are not, and they are not, ¿ok? Si voy a hacer esto en pregunta, entonces el pronombre va para acá y el verbo va para acá y el pronombre personal va para allí, ¿ok? Lo que antes era I am, ya como quedó am I. Lo que antes era you are, ya quedó are you. He is he, ¿ok? Is she, is it, ¿ok? Lo mismo nos va a pasar en pasado. Si yo voy a negar en pasado, el not va a ir después del verbo. I was not, you were not, ¿ok? Lo mismo que pasa en presente, es muy sencillo. Y si voy a hacer esto en pregunta, entonces lo mismo que hago en presente. Ahorita decía I was, ya digo was I. Ahorita decía you were, ya digo were you. Y así por el estilo con todos los pronombres. ¿Listo? Muy sencillo.
Para la parte del futuro, lo único que tengo que hacer es colocar el auxiliar will antes del verbo. Esto pasa con todos los verbos y obviamente también va a pasar con el verbo to be y es la primera vez que empezamos a ver ya la palabra be, ¿ok? Aunque todavía no lo vemos con la partícula to, pero ya por lo menos decimos I will be, yo seré, yo estaré, you will be, tú serás, tú estarás, he will be, él será, él estará, recuerden, ser o estar, she will be, ella será, ella estará, it will be, será, estará, y lo mismo para los plurales, ¿ok? Para esta parte de aquí, del ando, endo, vamos a colocarle simplemente el ing y decimos been, que sería siendo o estando. Listo, está la parte del gerundio. Esta parte de aquí es una forma de hablar que se llama, esta parte de aquí, se llama el modo imperativo. Entonces, be kind, aquí dice sé bondadoso, sé o sea bondadoso. Be a good boy, sea un buen chico o sea un buen chico. Para la parte negativa, don't be bad, no seas malo o no seas mala. Recuerden que el verbo to be también nos va a servir para decir I, para decir simplemente esto que hacemos en español, H-A-Y. I lo hacemos con there is y there are. ¿Cuál es la diferencia? There is es cuando estamos hablando de un solo objeto singular y there are es para plural. También podemos hacer todas las dependencias que salen de esto. Podemos decir hay, habrá, habré, habremos y todo esto. ¿Listo? Recuerden que después de un verbo modal, como es el can, no va partícula to. Entonces, si yo voy a decir yo puedo ser o yo puedo estar, I can be. ¿Listo? Y recuerden que el futuro de este mismo can se forma también con el verbo to be able to. El presente es can, el pasado es could y el futuro es con able to. Hasta el momento no hemos visto todavía el verbo to be en toda su expresión. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando el verbo to be es el segundo verbo en la oración. ¿Cómo así? Aquí es de primer verbo, después del pronombre personal. I am, está el pronombre personal y después que sigue el verbo to be. Cuando el verbo to be es el segundo, lo tengo que colocar totalmente en infinitivo, como pasaría con cualquier otro verbo. Por ejemplo, sé que por aquí hay una luz, entonces lo voy a hacer aquí. Si yo digo I want, el primer verbo que es el verbo querer. Yo quiero ser, I want to be. I want to be. Yo quiero estar, I want to be. Yo necesito ser, I need to be. Aquí sí va a llevar la partícula to y como tal el verbo está en infinitivo y así pasaría con cualquier otro verbo. I want to work, yo quiero trabajar, llevaría el to y work. Lo mismo va a pasar con el verbo to be cuando es el segundo de la oración. ¿Ok? Entonces miren qué repaso tan bueno. Si de pronto ya sabías todo esto, muy chévere que lo hayas repasado y vayas llenando un poco de los vacíos que tenías. Y si no, que tengas tantas cosas en un mismo paquete, en un mismo video para que lo analices. Recuerda que el verbo to be es el verbo más importante del idioma inglés. Este lunes comienzo nuevamente mis cursos de inglés por si te quieres inscribir, si quieres estudiar conmigo, quieres que yo sea tu profesor. En la cajita de comentarios voy a estar dejando el teléfono. No siendo más, hasta la próxima. Bye bye. See you later. God bless you. Take care.